tiroidismo y seguramente les han explicado un poquito sobre la anatomía, fisiología de la glándula paratiroidea. Vamos a ir un poquito de lleno a la patología en sí. ¿Podría cerrar la puerta, por favor? Entonces, para hablar de la patología de hiperparatiroidismo, tenemos que saber que está implicada una hormona llamada la PTH, ¿no? La paratormona. Esta paratormona tiene diferentes funciones o acciones en diferentes órganos diana. Dentro de estas funciones es necesario mencionarlas para poder tener en cuenta la clínica que el paciente va a presentar. Tenemos que la paratormona se encarga de aumentar la reabsorción intestinal de calcio, se encarga de aumentar la reabsorción renal de calcio, pero a nivel del túbulo contorneado distal. Y tiene otra función bastante importante a nivel del tejido óseo, el cual se encarga de aumentar la resorción ósea, ¿no? A través de los osteoclastos. También, por ende, es una hormona que va a aumentar el calcio sérico y va a disminuir el fosfato sérico, ¿no? Tiene también otras funciones como inhibe la reabsorción renal del fosfato en el túbulo contorneado proximal y posteriormente va a incrementar su nivel de secreción en sangre. Entonces la paratormona se produce por la glándula paratiroides. En la glándula tiroidea tenemos 4 glándulas paratiroideas, ¿no? 2 pares superiores y 2 pares inferiores, tanto el polo superior como el polo inferior, ¿no? Pueden haber variantes anatómicas de estas glándulas paratiroideas, que no es lo usual, pero también podría producir patología en casos que esté sospechando de hiperparatiroidismo. Entonces la paratormona se produce por la glándula paratiroidea en respuesta a la disminución del calcio extracelular. Hay receptores de calcio en la superficie de las células paratiroideas que van a regular la secreción de la paratormona. Es una hormona hipercalcemiante que va a actuar en respuesta a los valores de calcio en sangre. ¿Cómo se van a detectar las paratiroides si la calcemia es normal o anormal? Para detectar este tipo de alteraciones en el organismo y en los órganos diana, como es el intestino, el riñón, el tejido óseo, hay diferentes sensores o receptores de calcio que se van a activar ante una respuesta de hipocalcemia. Estos receptores o sensores de calcio se encuentran en lo que es el riñón, en la paratiroides, en el tejido óseo, en la hipófisis, en la corteza cerebral, en el intestino y en otros sitios menos específicos. Y predominantemente los túbulos, sobre todo en el lado vasolateral, aunque también existe cierta cantidad de receptores en el lado luminal. La paratormona está implicada en la regulación del calcio sérico, pero tiene 2 tipos de efectos, tanto efectos directos como efectos indirectos. En relación a los efectos directos, vamos a decir que va a aumentar lo que es la resorción ósea y aumento en la reabsorción tubular renal distal del calcio. Y en los efectos indirectos va a incrementar la conversión de la vitamina D, la 25-hidroxivitamina D, lo va a convertir a una forma activa a 1,25-dihidroxivitamina D. Esta a su vez va a mejorar la reabsorción del calcio desde el tracto gastrointestinal. Entonces, esta paratormona tiene diferentes funciones importantes en diferentes órganos diana que se va a ver implicado en relación a alguna patología que el paciente presente, ¿no? En relación a hiperparatiroidismo. La regulación de la secreción de la paratormona, hemos dicho, es una hormona que está muy ligada, muy estrechamente ligada a los valores del calcio sérico. Es así que el aumento de calcio va a inhibir la secreción de la paratormona por la paratiroides. Y por ende la disminución del calcio va a estimular la secreción de la paratormona. Todo este efecto se da en segundos, ¿no? Son reacciones fisiológicas muy rápidas. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes que tienen alguna alteración del calcio, la respuesta es inmediata y los problemas crónicos se van a ver manifiestos en la sintomatología clínica que tiene el paciente. Hablando ya de hiperparatiroidismo, vamos a mencionar que hay 2 entidades importantes que son el hiperparatiroidismo primario y el secundario. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 entidades patológicas? En el primario hay un aumento de la secreción inapropiada de la paratormona por las glándulas paratiroideas.
debido a que aquí hay una alteración en sus células que va a condicionar un aumento de la secreción de calcio, ¿no? A esto se le denomina hipercalcemia. En cambio, el hiperparatiroidismo secundario es un aumento en la secreción de la paratormona por las glándulas paratiroideas, pero acá, a diferencia del anterior, las células están normales. Entonces, ¿a qué se debe? A que hay una respuesta en diferentes situaciones patológicas. Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica va a cursar con algún grado de hiperparatiroidismo, pacientes con hipocalcemia por otras causas, pacientes con déficit de vitamina D y pacientes con hiperfosfatemia son las causas secundarias de hiperparatiroidismo. ¿Cuál es la epidemiología? Es una patología no tan frecuente, la incidencia de 42 casos sobre 100.000 y la prevalencia, quiere decir de casos nuevos, de 1 a 4 por cada 1.000 personas. El hiperparatiroidismo primario es la primera causa de hipercalcemia en un paciente ambulatorio. Entonces estamos obligados a buscar este tipo de patología ante la presencia de una hipercalcemia en un paciente. Es mucho más frecuente en mujeres, sobre todo de 50 a 60 años de edad, en una relación de 3 a 1. ¿Y qué tipo de mujeres? Generalmente mujeres que están en etapa posmenopáusica. En niños y adultos jóvenes es conveniente descartar neoplasias endocrinas múltiples. Sobre todo hay que preguntar sobre los antecedentes familiares de algún grado de hipercalcemia con algún trastorno implicado en la neoplasia endocrina múltiple. Y es el único factor de riesgo conocido en relación al antecedente de radioterapia en la zona cervical, ¿no? Por cualquier otra patología. Entonces también es conveniente investigar si es que el paciente ha tenido este tipo de antecedentes para descartar hiperparatiroidismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sexo, generalmente, predominantemente el femenino, y sobre todo mujeres en edad postmenopáusica, mayores de 60 años, pacientes que tengan antecedentes familiares o la sospecha de una neoplasia endocrina múltiple, que es un trastorno hereditario que afecta no solamente a la glándula paratiroidea, sino también a otras glándulas de la hipófisis. Y en relación a la genética, este tipo de alteraciones endocrinas múltiples está muy ligado, ¿no? Por alteraciones cromosómicas básicamente. Las causas de hiperparatiroidismo primario lo vamos a dividir, básicamente implica la glándula paratiroidea. Entonces, ¿qué es lo que puede estar condicionando el desarrollo de un hiperparatiroidismo? Generalmente se debe a una alteración, como hemos dicho, en la propia glándula paratiroidea. Puede haber un adenoma paratiroideo, que es lo más frecuente, puede haber una hiperplasia paratiroidea, o puede haber simplemente una lesión neoplásica como un carcinoma paratiroideo, que es mucho más raro y menos frecuente, que va a condicionar un aumento de la paratormona y esto va a condicionar hiperparatiroidismo. En relación a las causas secundarias, hay que descartar patologías de fondo como deficiencia de vitamina D, falla renal o algún otro proceso quirúrgico que el paciente haya tenido y esté presentando también ese tipo de alteración. Entonces, en este cuadro hemos mencionado cuáles son las causas más frecuentes de hiperparatiroidismo. Un 80-85% son esporádicas, aisladas, y las familiares generalmente son un 20% que tienen etiología genética. Acá es importante mencionar que en relación a las causas esporádicas tenemos a la glándula paratiroidea en sí. Por ejemplo, es mucho más frecuente los adenomas únicos de una sola glándula paratiroidea, un 80-85%, la hiperplasia un 15-20% de las 4 glándulas paratiroideas. Los adenomas dobles es menos frecuente, un 2 a 4%. Pueden haber también adenomas ectópicos, como lo hemos mencionado, son 4 glándulas paratiroideas, pero un 1 o 2% puede estar en otra área donde no sea la glándula tiroidea. Entonces, ¿en qué sitios ectópicos podríamos encontrar un adenoma paratiroideo? En la región intratiroidea, en la región intratímica, en las láteros cervicales y en las retroesternales. Son zonas ectópicas en las cuales podemos encontrar un adenoma paratiroideo causante de hiperparatiroidismo. En relación a los carcinomas paratiroideos son mucho menos frecuentes, menos del 1 o 2%. Estos se caracterizan porque son tumores de gran tamaño y tienen gran compromiso local. O sea, son tumores que van a crecer rápidamente y el paciente va a tener mucha sintomatología, sobre todo por compresión, ¿no?
En relación a las causas familiares, vamos a mencionar que están relacionados a la neoplasia endocrina múltiple. Dentro de las neoplasias endocrinas múltiples tenemos dos, la tipo MEN1 y la tipo MEN2A. ¿Cuál es la diferencia en estas dos neoplasias endocrinas? En la MEN1 generalmente el paciente debuta con hiperparatiroidismo primario. En 95% de los casos el paciente cursa con una hipercalcemia y estamos obligados a descartar un hiperparatiroidismo. Es gente joven de 20 a 30 años en los cuales al hacer la exploración vamos a encontrar que tienen una hiperplasia de las 4 glándulas paratiroideas. Es menos frecuente los adenomas, más la hiperplasia de la glándula paratiroidea. En la neoplasia endocrina tipo 1, a pesar del hiperparatiroidismo primario, también tenemos otro tipo de tumores, por ejemplo los tumores enteropancreáticos. Dentro de los tumores enteropancreáticos, el más frecuente es el gastrinoma, que se puede presentar en un 50% de los casos, y los adenomas hipoficiarios. Dentro de los adenomas hipoficiarios, el productor de prolactina es el que tiene mayor frecuencia, un 10 a 50%. Entonces, en una neoplasia endocrina múltiple tipo 1, sabemos que es una alteración genética. ¿Cuál es la causa? Es una mutación inactivante del gen MEN1 y que es de herencia autosómica dominante. En la neoplasia endocrina tipo 2A, a diferencia de la tipo 1, generalmente los pacientes van a debutar con un cáncer, pero un cáncer medular de tiroides, ¿no? Que es mucho más agresivo en relación a un cáncer papilar de tiroides, en un 90%. Posteriormente el paciente puede presentar problemas de feocromocitoma, alteración de la glándula suprarrenal, una tumoración en la glándula suprarrenal, un 50%. Y en tercer lugar van a cursar con hiperparatiroidismo primario, 20 a 30%. Esta forma de presentación es mucho más tardía y generalmente se debe que hay una hiperplasia de una o de las 4 glándulas paratiroideas. ¿Cuál es la causa? Es una mutación activante del protoncogen RET y tiene también una herencia autosómica dominante. Hay otro tipo de hiperparatiroidismos de etiología genética, como el hiperparatiroidismo neonatal familiar, que generalmente tiene peor pronóstico, la adenomatosis quística familiar, y el hiperparatiroidismo primario familiar, que también es un poco raro, es de herencia autosómica dominante, se da en gente joven de 30 a 40 años y esta se caracteriza porque son tumores múltiples y muchas de las veces tienen tendencia a malignizarse. Entonces, las neoplasias endocrinas múltiples tienen un componente altamente genético, en la cual están implicados muchos genes, ¿no? Dentro de ellos están el menin, también hay alteraciones en el locus del cromosoma 11, que son reguladores del ciclo celular, y también hay otro tipo de alteraciones como mutaciones inactivantes del sensor de calcio, paratormona y receptor de la vitamina D. El hiperparatiroidismo primario entonces se caracteriza por una hipersecreción autónoma de la paratormona. Y esto va a condicionar mayor hipercalcemia, mayor reabsorción renal excesiva de calcio, fosfaturia, disminución de la síntesis de la 1,25 hidroxivitamina D y una resorción aumentada a nivel del tejido óseo. ¿Qué es lo que le caracteriza a un paciente con hiperparatiroidismo primario? Los valores de calcio sérico son los que nos van a orientar si el paciente tiene sospecha o no de un hiperparatiroidismo, ¿no? Los valores de calcio generalmente están muy elevados. El valor de calcio sérico generalmente es de 8 a 10, más de 10, 11, 10.5, 11, 12 nos debe hacer sospechar en un hiperparatiroidismo. El fósforo en la mayoría de estos pacientes con hiperparatiroidismo primario está bajo y la paratormona, como es una hipersecreción autónoma, generalmente está muy por encima del valor normal, 2 o 3 veces el valor normal. Entonces, en relación al hiperparatiroidismo, como hemos dicho, una de las causas más frecuentes son los adenomas paratiroideos o la hiperplasia de la glándula paratiroidea, la que va a producir una hipersecreción de la paratormona y esta va a activar diferentes receptores a nivel del tejido óseo, a nivel del tejido renal y a nivel del tracto gastrointestinal. Acá también esta lámina para ver que la causa del hiperparatiroidismo más frecuente son los adenomas paratiroideos, que van a tener múltiples alteraciones en diferentes órganos diana, la cual ya lo vamos a ver implicado en la clínica de estos pacientes. ¿Cuál es la clínica del hiperparatiroidismo primario? Tiene formas de presentación.
Tenemos la hipercalcemia sintomática, en las cuales depende bastante de la paratormona, que muchas de las veces está alta, por encima del rango normal. La hipercalcemia asintomática, que es detectada muchas de las veces en forma incidental, que es mucho más frecuente. A veces un paciente viene con sintomatología de hipercalcemia y por ahí se le pide un calcio sérico y, oh sorpresa, está incrementado. Entonces en ellos también es importante hacer la búsqueda de hiperparatiroidismo. Y el hiperparatiroidismo normocalcémico, en lo cual, como su nombre lo dice, los valores de calcio están dentro de rangos normales, pero sí la paratormona está incrementada. Para descartar el hiperparatiroidismo normocalcémico hay que descartar la deficiencia de vitamina D o descartar enfermedad renal crónica. Entonces, acá en este cuadro vamos a poder ver cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente con hiperparatiroidismo. La forma de presentación más frecuente de hiperparatiroidismo es que tenga muy pocos síntomas, ¿no? Es oligosintomático. El 80% de nuestros pacientes no refiere sintomatología alguna y solo un 20% va a tener una clínica florida, ¿no? Por ejemplo, a nivel de neuromuscular y sistema nervioso central, el paciente nos va a manifestar debilidad muscular, sobre todo a predominio proximal, fatiga, mialgias, dolores musculares, parestesias, letargia, algún grado de depresión, pérdida de la memoria, sobre todo reciente, demencia, neurosis, delirio, psicosis, confusión, estupor y coma, ¿no? Entonces también estos pacientes ya han pasado probablemente por consultorio de salud mental y no está haciendo efecto el tratamiento que están llevando. Probablemente tenga un problema de hiperparatiroidismo. A nivel del tracto gastrointestinal, el paciente va a cursar con estreñimiento, con náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal tipo cólico. En algunos pacientes puede cursar con úlcera péptica y pancreatitis. A nivel renal, una de las características importantes que el paciente nos va a mencionar son los cólicos nefríticos, ¿no? Por cálculos renales. Nefrocalcinosis, el paciente puede tener algún grado de poliuria, poliripsia y algún grado de enfermedad renal con azoemia o uremia, ¿no? A nivel de tejido óseo hay alteraciones como hay mayor resorción ósea, va a haber un problema de osteitis fibrosa en la cual la resolución es superióstica, puede haber la presencia de quistes óseos o de llamado también quistes pardos. La densidad ósea va a estar muy disminuida y esto lo vamos a poder detectar si nosotros hacemos una densitometría ósea. Y por ende, si hay mayor disminución de la densidad mineral ósea, el paciente tiene mayor riesgo de fracturas. A nivel cardiovascular, el paciente puede cursar con hipertensión, con alteraciones en el electrocardiograma, con QT corto, ST aplanado, algún grado de arritmia, calcificaciones vasculares y de las válvulas cardíacas, que pueden predisponer también a un infarto, un problema de insuficiencia cardíaca si es que la hipercalcemia es crónica. Y en otros pacientes pueden haber otros síntomas un poco inespecíficos, como disminución de peso, alguna alteración en las articulaciones, como sinovitis. Puede haber también problemas oculares, como la queratopatía en banda, que lo va a poder observar el oftalmólogo al hacer una evaluación en la lámina de hendidura. O puede haber algún grado de conjuntivitis o prurito generalizado. En relación a los pacientes que tienen la mayor frecuencia de los síntomas, son oligosintomáticos, quiere decir que hay menos síntomas. El paciente puede cursar con fatiga, cansancio, insomnio, depresión, pérdida de memoria, ¿no? Pueden ser los únicos síntomas que el paciente nos va a mencionar. Estreñimiento, cálculos renales que son silentes muchas de las veces, un pequeño cólico renal que pasa desapercibido, ¿no? Que sí lo vamos a poder detectar si nosotros pedimos una ecografía abdominal y vamos a poder evidenciar los cálculos renales. Y en la densitometría ósea, dependiendo del grado de hipercalcemia que tenga el paciente, dependiendo del grado, va a tener algún osteopenia, osteoporosis o osteoporosis severa, ¿no? Con mayor riesgo de fracturas. En relación al tejido óseo, como hemos visto, hay lesiones que son muy características del hiperparatiroidismo, sobre todo el hiperparatiroidismo primario sintomático, ¿no? Que son la menor cantidad de pacientes. Entonces, el compromiso óseo en estos pacientes tiene unas lesiones que son muy características, como la osteitis fibrosa quística,
que se da a un pequeño porcentaje de pacientes, la cual se caracteriza por un dolor óseo y sobre todo tiene predisposición a fracturas. ¿Qué es lo que vamos a observar en una radiografía? Vamos a ver que hay resorción subperióstica de falanges medias y distales, como podemos ver acá, afinamiento de las clavículas, y si tomamos una radiografía del cráneo vamos a ver en la placa radiográfica un cráneo en sal y pimienta. Y los quistes óseos y tumores pardos. En la densitometría ósea generalmente hay compromiso, sobre todo del hueso cortical, en las zonas del radio, que es mayor frecuente, un 33%, y sobre todo en el cuello femoral, ¿no? Que puede producir problemas de fractura de cadera. Tiene un efecto anabólico, sobre todo en el hueso trabecular. Dependiendo del grado de hipercalcemia, se va a ver comprometido tanto el hueso cortical como el hueso trabecular. Si son los dos componentes de la estructura ósea, el paciente tiene más riesgo de fractura. El hiperparatiroidismo primario, si es severo, dependiendo del grado de hipercalcemia, se afectan los dos, como lo he mencionado, y el riesgo de fracturas es mucho mayor. Acá en esta lámina, para poder ver que dependiendo del grado de hiperparatiroidismo, tanto el hueso cortical como el hueso trabecular están implicados y por lo tanto el riesgo de fractura, ¿no? Acá, para ver lesiones focales osteolíticas con pérdida de la sustancia ósea en un paciente que está cursando con hiperparatiroidismo primario, ¿no? Y en este lado de acá ya vemos que después del tratamiento el paciente puede lograr, o después de la cirugía, si encontramos un adenoma, que es la causa del hiperparatiroidismo, y se opera el adenoma, el paciente puede mejorar el tejido óseo. Otro grado de hiperparatiroidismo severo podría ser, dependiendo del grado de hipercalcemia, el paciente puede cursar, tan igual como las demás complicaciones agudas, puede cursar con una crisis paratiroidea. Esta crisis paratiroidea se caracteriza porque compromete el sistema nervioso central, y los valores de calcio, en realidad, dependiendo del valor, va a poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Generalmente el calcio sérico más de 17 es un peligro inminente para el paciente con alta mortalidad, y hay que buscar cuál es el factor precipitante. Muchas de las veces las infecciones son los que van a desencadenar una crisis paratiroidea, ¿no? Entonces hay que tratar la causa subyacente y corregir los valores de calcio. Esta es una radiografía de mano de un paciente con hiperparatiroidismo severo, la cual se puede observar acá, pérdida de la matriz ósea. Este es un quiste óseo en la falange proximal del dedo de la mano de este paciente. Otra forma de hiperparatiroidismo tenemos la hipocalciuria hipercalcémica familiar. Esta generalmente se debe a que es de herencia autosómica dominante. La hipercalcemia es permanente, con una excreción urinaria de calcio normal o disminuida. Hay mutaciones inactivantes a nivel de los sensores del calcio, tanto en la glándula paratiroidea y en el riñón, ¿no? Esto va a condicionar una insensibilidad de la célula paratiroidea a la inhibición por el calcio sérico. No hay una buena respuesta porque hay alteración a nivel de los receptores. Y por lo tanto esto va a condicionar una hiperfunción paratiroidea a nivel policlonal, pero que no es neoplásica. Dentro de estas alteraciones hay otro tipo de enfermedades genéticas en las cuales hay implicancias biológicas tanto del receptor de la paratormona. Esas mutaciones genéticas activadoras del receptor tenemos como la enfermedad de condrodisplasia de Hansen, mutaciones genéticas inactivantes del receptor de la paratormona como la enfermedad de Blomstad, la enfermedad de Ollier. Y estas patologías son polimorfismos genéticos que van determinando la sensibilidad renal y ósea de la paratormona. Básicamente se debe a mutaciones a nivel del sensor o el receptor del calcio en estos órganos. Esta es la enfermedad de Hansen. Es una enfermedad muy rara, muy infrecuente y bastante letal. El paciente cursa con alteraciones muy severas en la talla, ¿no? Con enanismo, tiene deformidades esqueléticas, como podemos ver acá, y tienen una marcada osteoporosis. Estos pacientes tienen alto riesgo de fracturas. El paciente va a cursar con hiperparatiroidismo, hipercalcemia, hipercalciuria, hipofosfatemia, y muchas de las veces la paratormona está baja y detectable. ¿Por qué? Porque hay alteraciones a nivel de los sensores de la paratormona. La enfermedad de Blomstad también es bastante letal. Las extremidades son demasiado cortas, la osificación endocondral es muy prematura, hay cierre de los cartílagos epifisiarios,
y también este paciente tiene muy pobre pronóstico de vida. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver qué exámenes auxiliares le vamos a pedir a nuestro paciente con sospecha de hiperparatiroidismo. Generalmente la paratormona, tiene que ser paratormona intacta sérica, y si en caso sale sospechosa o elevada, es conveniente repetirlo por lo menos en unas 3 oportunidades para confirmar el diagnóstico. La hipercalcemia, en relación al calcio, vamos a pedirle un calcio sérico o un calcio iónico. De los dos, el calcio iónico es el más fidedigno. Si pedimos un calcio sérico, hay que corregir con los valores de la albúmina. Esta es la fórmula para ver si realmente se trata de una hipercalcemia verdadera. Medir la 25-dihidroxivitamina D, ¿para qué? Para excluir la causa de la deficiencia de vitamina D. La hipercalciuria, hay que pedir calcio en orina de 24 horas. Una radiografía, fósforo también muchas de las veces puede estar normal o bajo, que también contribuye al diagnóstico. La radiografía de huesos, sobre todo huesos largos, que tienen mayor tendencia a los tumores pardos, tumores óseos, en la cual se va a poder evidenciar una disminución de la densidad ósea, la presencia de los quistes. La radiografía de abdomen simple, si en caso estamos sospechando de un problema de una litiasis renal. Densitometría ósea para ver algún grado de osteopenia o osteoporosis. Y marcadores de recambio óseo. Estos marcadores de recambio óseo nos van a ayudar para ver el tema de la osteólisis. Y dentro de estos marcadores de recambio óseo tenemos a uno de los más utilizados, la fosfatasa alcalina, que también nos va a poder, si está incrementada, nos va a poder informar de que hay una lisis del tejido óseo. También el telepéptido N, que puede también estar incrementado en pacientes con hiperparatiroidismo primario sobre todo, ¿no? Las pruebas genéticas para detectar mutaciones de los genes menin y red, sobre todo los pacientes que estamos con sospecha de neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y tipo 2A, y la excreción de calcio en orina sobre todo de 24 horas, ¿no? Y esto por aquí es importante, si tenemos un paciente que tiene antecedentes de sospecha de una neoplasia endocrina múltiple, nos va a ayudar bastante, ¿no? Sobre todo en la patología de hipercalcemia y hipocalciuria familiar. Ahí nos va a ayudar bastante para poder diferenciar. Para el diagnóstico es importante excluir ciertas causas de hipercalcemia antes de confirmar el diagnóstico. La historia de fragilidad esquelética, que no sea por una causa de hiperparatiroidismo, enfermedad renal, ¿no? Hay que verificar que la función renal esté adecuada. La ingesta de calcio puede ser exagerada y eso también puede estar condicionando un grado de hiperparatiroidismo. Síntomas sugestivos de malignidad, ¿no? Un paciente con una sospecha de una neoplasia también va a incrementar los valores de calcio, entonces es necesario excluir esta causa. Enfermedad tiroidea también, sobre todo hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, cirugía bariátrica previa, enfermedad pancreática. Un paciente con pancreatitis también tiene movilización del calcio sérico. Medicamentos, sobre todo los diuréticos tiacídicos y el litio. Y después que ya hayamos excluido las neoplasias malignas, enfermedades granulomatosas, otras causas de hipercalcemia, nosotros vamos a poder confirmar el hiperparatiroidismo. Esta es una tablita para poder ver cómo se hace el diagnóstico diferencial y cómo son los valores de laboratorio de los exámenes que hemos mencionado para poder diagnosticar. Si es un hiperparatiroidismo primario, si es una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, ¿no? Si es un hiperparatiroidismo normocalcémico o es un hiperparatiroidismo secundario a déficit de vitamina D o por otro problema como la enfermedad renal. En la mayoría de estas patologías, como ven, la paratormona siempre va a estar incrementada. El calcio sérico en la mayoría de estas está alto o normal alto, a diferencia del hiperparatiroidismo secundario que puede estar normal o normal bajo. La calciuria también es importante para poder diferenciar. Si la calciuria está por encima de 200, que es en orina de 24 horas, nos está orientando a un hiperparatiroidismo de etiología primaria. Pero si está menos de este rango, podemos pensar cualquiera de las demás patologías que estamos mencionando acá. Ahora, la relación de calcio y creatinina también es importante, sobre todo en un paciente con sospecha de hiperparatiroidismo primario y con sospecha de hipercalcemia hipocalciúrica familiar.
La vitamina D muchas de las veces no nos va a poder diferenciar porque puede estar normal o baja, ¿no? Pero con los demás exámenes de laboratorio nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico de lo que estamos pensando, ¿no? Si es un hiperparatiroidismo primario, secundario o es de herencia genética. Aparte de los exámenes de laboratorio, hay que hacer estudios de localización de la glándula paratiroidea, ¿no? Y en caso esté sospechando de un adenoma paratiroideo ectópico que no se encuentra en la glándula tiroidea, en los polos superior e inferior de la glándula tiroidea. Para esto nos sirve este examen, que es la gamografía con Sestamibi, con tecnesio 99, que lo hace medicina nuclear. La tomografía también, dependiendo del compromiso mediastinal, la resonancia magnética para descartar si es que hay algún adenoma hipoficiario que sea parte del componente de la neoplasia endocrina múltiple, o si no, una ecografía de cuello, dependiendo, ¿no? Las hiperplasias de la glándula paratiroidea, los adenomas, muchas de las veces no se puede evaluar en una ecografía tiroidea, pero si es un cáncer paratiroideo, es una lesión sólida, consolidada, sí se puede detectar en una ecografía tiroidea. Entonces acá tenemos una gamografía con tecnesio Sestamibi y tecnesio 99, en la cual se puede ver la glándula paratiroidea mediastinal, ¿no? Entonces esta sería la causa del hiperparatiroidismo que el paciente esté presentando, ¿no? Como podemos ver acá, aparentemente la glándula tiroidea no informa mayor cosa, pero en la gamografía con Sestamibi nos van a informar que hay mayor captación de Sestamibi, que es un radioisótopo en la zona del mediastino, ¿no? Entonces para esto nos sirve el estudio de la gamografía. El diagnóstico diferencial de hiperparatiroidismo, como hemos visto, la hipercalcemia es uno de los signos y síntomas que el paciente nos va a mencionar. Por lo tanto, al dosaje de calcio en sangre alto estamos obligados a hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces el hiperparatiroidismo primario, si es que esta hipercalcemia es dependiente de la paratormona, hay que descartar que no sea un hiperparatiroidismo primario esporádico, que esté asociado a una neoplasia endocrina múltiple, que sea un problema familiar. Y si es que no está mediado por la paratormona, puede ser una hipercalcemia de etiología tumoral, ¿no? Por fármacos como los diuréticos tiazídicos. Los pacientes que están con litio también cursan con algún grado de hipercalcemia, muchas de las veces son asintomáticos. Otros fármacos como el tamoxifeno, la teofilina también pueden incrementar los valores de calcio sérico. Dentro de la gama de enfermedades granulomatosas también están dentro del diagnóstico diferencial la sarcoidosis, tuberculosis, histoplasmosis, la lepra, también son enfermedades que hay que tenerlo en cuenta. Dentro de las endocrinopatías, también, como hemos mencionado, el hipertiroidismo es uno de los diagnósticos diferenciales que también los pacientes pueden cursar con hipercalcemia, pacientes con acromegalia, pacientes con insuficiencia adrenal, con ferocromocitoma. Y dentro de las otras causas, tenemos a la enfermedad renal crónica, los pacientes con nutrición parenteral prolongada, también pueden estar dentro del diagnóstico diferencial. Entonces, dentro de las causas, si es un paciente adulto mayor, crónico, una mujer posmenopáusica, hay que investigar qué medicamentos está usando. La hipercalcemia puede ser por un diurético tiazídico, si en caso la paciente es una paciente hipertensa con medicación, ¿no? Hipercalcemia por litio, los pacientes con hiperparatiroidismo que estén cursando con algún grado de enfermedad renal, ya sea enfermedad renal grado 3, 4 o 5 que esté en diálisis, los problemas familiares y la hipercalcemia maligna, que es uno de los diagnósticos diferenciales también más frecuentes. En relación al algoritmo diagnóstico, primero la clínica de nuestro paciente, ver si que es un paciente con sintomatología de hipercalcemia o con poca sintomatología, como hemos visto que es lo más frecuente. Posteriormente a ello, siempre hay que explorar el área cervical, en caso encontremos alguna causa como un carcinoma paratiroideo que no es usual, pero podríamos palparlo en una exploración de cuello. Posteriormente a ello, después de la exploración física, los análisis de laboratorio. Dentro de ellos vamos a pedir siempre un calcio sérico. Si está demasiado alto y tiene la sospecha, y viendo las causas que podría condicionar, vamos a pedir el examen de dosaje de paratormona en sangre, ¿no? Si la paratormona está incrementada, una de las causas más frecuentes son los adenomas paratiroideos. Hay que buscar el área cervical
y en todo caso poder pedir una gamografía sextamedia para ver si es que efectivamente se trata, porque es el examen más sensible para la localización de un adenoma paratiroideo. El tratamiento de este tipo de pacientes, como la causa es una hiperplasia, adenoma o cáncer de paratiroides, el tratamiento es quirúrgico, dependiendo si el paciente es sintomático o asintomático. ¿Por qué he puesto estas dos cosas? Si es sintomático, definitivamente el tratamiento es quirúrgico. Si es asintomático el paciente, tiene pocos síntomas y está con tratamiento médico y no resuelve, el tratamiento posterior es el tratamiento quirúrgico. Pero hay indicaciones para estos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía. Tiene que haber manifestaciones de clínica de hiperparatiroidismo primario, se tiene que documentar la litiasis a través de una ecografía abdominal. Hay que verificar la función renal, que no tenga alguna otra causa, que no sea diabético, que no sea hipertenso. Si esa depuración de creatinina en este paciente cae por debajo de 60 mililitros por minuto y tiene los antecedentes de hipercalcemia, entonces es un paciente con alta sospecha de hiperparatiroidismo. Si tiene enfermedad ósea, mediante una radiografía que se constata que el paciente tiene algún grado de osteólisis en algún tejido óseo que se haya explorado. Si tiene problemas, síntomas atribuibles a hipercalcemia, ¿no? Todos los que hemos mencionado. Si el valor del calcio se encuentra por encima de 12 miligramos por decilitro, de repente de manera incidental y el paciente está oligoasintomático, entonces también es una indicación para cirugía. Si el paciente es menor de 50 años, también entra dentro de las indicaciones para tratamiento quirúrgico. Y si el paciente tiene dificultad para un seguimiento médico, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pacientes podrían ser estos? Pacientes que de todas maneras deseen que se lo operen, paciente que tenga escasa posibilidad de seguimiento y que tenga coexistencia de otro tipo de patologías que puedan incrementar o pueda exacerbar el cuadro de hiperparatiroidismo. Entonces, la intervención quirúrgica se da en pacientes con hiperparatiroidismo primario, que tienen evidencia de un adenoma paratiroideo, y la mayoría de estos casos, de estos pacientes, mejora la sintomatología en un gran porcentaje. Entonces, los pacientes que tienen hiperparatiroidismo secundario, terciario, entonces la cirugía también puede ser una opción siempre y cuando se haya intentado ya el tratamiento médico y no haya una respuesta favorable, ¿no? Y el paciente de repente tenga fracturas a repetición, es un paciente que ya tiene indicaciones para tratamiento quirúrgico. Y bueno, en relación al manejo de este tipo de pacientes, se ha hecho seguimiento, hay muchas guías, hay muchos consensos en el cual se ha definido, este es el último consenso del 2014, en el cual hay ciertas indicaciones ya específicas, como hemos mencionado en la lámina anterior, he puesto todas las indicaciones que tenía que tener el paciente para entrar a sala, ¿no? Pero ahora una de las indicaciones más frecuentes se ha resumido en esta tabla, como podemos ver acá, la edad, menos de 50 años, es un paciente candidato a ir al tratamiento quirúrgico, paciente que tenga problemas de enfermedad renal y que su depuración de creatinina haya caído debajo de 60 centímetros cúbicos por minuto, paciente que tenga en la densitometría ósea el T-score menos de 2.5 con riesgo de fracturas, es un paciente también candidato, y los pacientes que tengan calcio, este calcio no es sérico, este calcio es iónico, mayor de 1 miligramo por decilitro. Entonces, estos criterios ya se han estandarizado. Si el paciente cumple los criterios y tiene hiperparatiroidismo primario, es un paciente que va a entrar a sala. ¿Cuáles son las complicaciones quirúrgicas? Bueno, como hay que extirpar las glándulas paratiroideas, ¿no? Pero las glándulas paratiroideas son muy difíciles de poder localizar. Se asemejan mucho al tejido tiroideo, ¿no? Y cirujanos con mucha experiencia, muchas de las veces lo van a poder detectar. Las pequeñas hiperplasias de las glándulas paratiroideas son muy difíciles de poder diferenciar. Entonces, una de las consecuencias postquirúrgicas que puede tener el paciente es la hipocalcemia, que muchas de las veces puede ser transitoria, puede durar una semana generalmente, ¿no? Por agotamiento de la glándula tiroidea, pero se puede restablecer la calcemia el segundo o tercer día, ¿no? Puede haber otro síndrome como complicación quirúrgica del hueso hambriento, un menor porcentaje, los pacientes van a cursar con hipocalcemia generalmente marcada, con hipofosfatemia y también con alteraciones del magnesio, ¿no? Estos tipos de pacientes también pueden tener alteraciones
a nivel de la depresión del magnesio, y hipoparatiroidismo posterior al tratamiento quirúrgico. Puede haber también lesión del nervio recurrente y complicaciones de la herida operatoria, ¿no? Al igual que las cirugías de la glándula tiroidea, la lesión del nervio laríngeo recurrente es una de las complicaciones también más frecuentes en estos pacientes. Entonces, el tratamiento médico ya va indicado a pacientes que no cumplen los criterios para el tratamiento quirúrgico, pero se dice que no hay un tratamiento médico definitivo, pero las indicaciones van a normalizar los valores de calcio sérico y por lo tanto aliviar la sintomatología del paciente, ¿no? ¿Quiénes van a tratamiento médico? Los pacientes que tienen contraindicación de cirugía, de repente por la edad, por las comorbilidades y por otros problemas que pudieran tener y que no pueden entrar a sala. El tratamiento de la hipercalcemia, ¿qué es lo que hay que hacer? Aumentar la ingesta de contenido líquido, reducir el calcio en la dieta a menos de 1000 miligramos por día y suprimir los medicamentos que pueden estar exacerbando la hipercalcemia, como hemos mencionado, los diuréticos tiacídicos, el carbonato de litio, y corregir otras alteraciones que el paciente pueda tener, como insuficiencia renal, puede tener también hipomagnesemia o hipofosfatemia, ¿no? Entonces es importante dosar fosfato y magnesio sérico en estos pacientes para poder corregir los grados de hipercalcemia. Sustancias que van a inhibir los efectos del aparato hormonas, sobre todo los estrógenos en mujeres posmenopáusicas, que son nuestra población de riesgo para sufrir hiperparatiroidismo. Disminuir la resorción ósea a través de diferentes medicamentos como la calcitonina, los bifosfonatos. Dentro de estos tenemos al alendronato, el pamidronato, el ivandronato y el ácido solendrónico, ¿no? Y en caso de pacientes que cursen con litiasis renal, hay que disminuir la absorción del calcio y ocasionar una natriuresis forzada, ¿no? Si el caso del paciente tiene hipercalcemias que no responden al tratamiento médico, es un paciente candidato a hacer una diálisis peritoneal de emergencia. Ahora, en relación a los grados de hipercalcemia, si es un paciente que cursa con hipercalcemia grave, hay un manejo ordenado de los síntomas, las medidas generales siempre, suspender los fármacos que estén predisponiendo, estén causando la hipercalcemia, como las tiazidas de litio, hidratar a nuestro paciente, sobre todo con suero salino fisiológico, los diuréticos, pero previa a hidratación. El paso primero es hidratar a nuestro paciente, ¿no? Monitorizar los niveles de calcio, ver los electrolitos, el potasio, el magnesio, que son importantes. Dentro de los diuréticos, a utilizar la furosemida, pero después que el paciente ya haya sido infundido un buen volumen de suero fisiológico, ¿no? A 20-40 miligramos endovenoso. Y después de tomar las medidas generales en un paciente con hipercalcemia grave, vamos a tener los fármacos que van a inhibir la resorción ósea, que es uno de los síntomas del hiperparatiroidismo que predispone a fracturas. Dentro de estos, de primera línea, tenemos a los bifosfonatos endovenosos, y en caso nuestro paciente está en emergencia descompensado, tenemos al pamidronato en estas dosis, o el endronato. En segunda línea tenemos a la calcitonina y el nitrato de galio, ¿no? Los más utilizados, la calcitonina. Dentro de los inhibidores de la absorción intestinal, que es otro órgano diana que está implicado dentro de la fisiopatología del hiperparatiroidismo, los glucocorticoides nos van a ayudar acá, ¿no? Pero ¿qué glucocorticoides en emergencia? Usamos la hidrocortisona endovenosa, ¿no? La hidrocortisona viene de 250 miligramos, entonces podemos pasar hidrocortisona 250 stat, posteriormente 100 cada 8, dependiendo de la respuesta del paciente. Y las técnicas de depuración extrarrenal, ¿no? En caso del paciente no responda a las medidas anteriores, el paciente puede realizarse una hemodiálisis o una diálisis peritoneal, ¿no? De emergencia. Y otra cosa importante es el tratamiento de la enfermedad de base. Como hemos dicho, la crisis paratiroidea cursa o se desarrolla porque lo ha desencadenado algún tipo de infección. Entonces hay que buscar qué tipo de infecciones están desencadenando para corregir ese factor, y eso también va a mejorar el estado clínico del paciente. Entonces, el tratamiento médico del hiperparatiroidismo asintomático o oligosintomático, el objetivo, como en el anterior, es normalizar el calcio para mejorar la sintomatología, restricción de fósforo, los bifosfonatos. Acá solamente para mencionar el mecanismo de acción de los fármacos que van a actuar a nivel del tejido óseo y a nivel del aparato hormonal. Por ejemplo, los bifosfonatos son de elección en el tratamiento de este tipo
tipo de pacientes, dentro de ellos el alendronato. ¿Qué es lo que hace el alendronato? Disminuye el recambio óseo y aumenta la densidad mineral ósea en el hiperparatiroidismo. Tiene un nivel de evidencia 1. La terapia de reemplazo hormonal también se ha visto que mejoró la densidad mineral ósea en mujeres postmenopáusicas, pero en aquellas que tienen hiperparatiroidismo leve. El raloxifeno es un modulador selectivo del receptor de estrógeno, disminuye también el recambio óseo en mujeres postmenopáusicas que cursan con hiperparatiroidismo, pero no hay mucha evidencia de esto. Los bifosfonatos, la terapia de reemplazo hormonal, el raloxifeno no disminuyen los niveles séricos de calcio. Para eso vamos a emplear los otros medicamentos que hemos mencionado, ¿no? Y dentro de todos estos fármacos lo importante es estabilizar los síntomas del paciente, normalizar la calcemia, que es lo que más complicaciones le va a traer a nuestro paciente. El seguimiento en este tipo de pacientes tiene que ser a través de una evolución clínica. Hay que monitorizar los valores de calcio, creatinina, paratormona, generalmente cada 6 o cada 12 meses, dependiendo cuál haya sido el tratamiento, ¿no? Si es tratamiento quirúrgico, si es tratamiento médico. Tratamiento médico generalmente cada 6, cada 12 meses, y es tratamiento quirúrgico cada 3, cada 4 meses. La densitometría ósea, que nos va a permitir ver si el paciente tiene riesgo de fractura, se le va a pedir anual. El hiperparatiroidismo secundario generalmente se debe a alteraciones no en la propia glándula paratiroidea, sino a otras comorbilidades que van a alterar la paratormona. Dentro de estas, la causa principal es la enfermedad renal crónica, pero también hay otras causas como la deficiencia de vitamina D, la mala absorción de la vitamina D, sobre todo en pacientes que hayan tenido un antecedente quirúrgico de una gastrectomía, de una insuficiencia pancreática, fármacos como anticonvulsivantes, ¿no? Laxantes, pacientes que tengan una enfermedad de fondo por resistencia a la vitamina D como el raquitismo, pacientes con hipomagnesemia, con insuficiencia renal. Pero, como hemos mencionado, dentro de las causas más frecuentes del hiperparatiroidismo secundario es la enfermedad renal crónica. ¿En qué estadio o qué grado de depuración de creatinina debe tener el paciente para sospechar en un hiperparatiroidismo secundario? Cuando la depuración cae por debajo de 40 mililitros por minuto. Entonces, este tipo de pacientes tiene más sospecha de un hiperparatiroidismo secundario. ¿Cuál es la fisiopatología en este tipo de pacientes con enfermedad renal crónica? En ellos disminuye el número de nefronas funcionantes y su respuesta a la paratormona. Disminuye el filtrado glomerular, por eso cae a menos de 40 mililitros por minuto. Esto va a condicionar hiperfosfatemia. Resistencia esquelética a la paratormona, disminuye la conversión de la 1,25 de hidroxivitamina D, por lo tanto también disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal. Todos estos mecanismos van a condicionar hipocalcemia, y la hipocalcemia hemos mencionado que va a activar a la paratormona para aumentar su secreción. ¿Qué tipo de trastornos puede haber en este tipo de pacientes con enfermedad renal ósea? También hay cambios a nivel del tejido óseo, tienen osteodistrofia de cambio rápido, osteitis fibrosa quística, riesgo de fracturas. El estado de recambio en estos pacientes es lento, tienen algún grado de estomalacia o una enfermedad ósea adinámica crónica que a la larga les va a predisponer también a fracturas. Hay que ver cuál es la causa subyacente. El paciente va a cursar generalmente un paciente renal crónico con debilidad, con alteraciones a nivel del tejido óseo, con riesgo de fracturas, calcificaciones extraesqueléticas, sobre todo a nivel de las válvulas cardíacas, pulmonares, corneales. El paciente con enfermedad renal crónica cursa con anemia, inhibición de la agregación plaquetaria, tiene trastornos de la coagulación, alteraciones de la inmunidad celular tumoral, riesgo de infecciones, es un paciente inmunodeprimido, y alteraciones a nivel del sistema nervioso central y periférico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero hay que verificar la función renal con una depuración de creatinina en orina de 24 horas, y posteriormente vamos a dosar la paratormona intacta, ¿no? Por el método de RIA, radioinmunoanálisis. Esos son sus valores de referencia. Entonces, dependiendo del grado de enfermedad renal, vamos a ver que se incrementa la hipersecreción de la paratormona. El calcio muchas de las veces puede estar normal o bajo en las formas leves o moderadas, ¿no? Y el fósforo también puede estar normal o alto.
En radiología también vamos a ver que hay algunos cambios, que muchas de las veces no son de presentación inmediata, sino de tardía. Hay mayor resorción subperióstica, tumores pardos, osteoesclerosis y algún grado de osteopenia, osteoporosis, que lo vamos a poder nosotros evidenciar en una densitometría ósea. Podemos hacer una biopsia en el caso se esté sospechando de hiperparatiroidismo secundario en algunos pacientes seleccionados. Y el diagnóstico diferencial también hay que hacerlo con las otras enfermedades que hemos mencionado, ¿no? Sobre todo con patologías osteoarticulares que estén asociadas. Dentro de estos diagnósticos diferenciales, la amiloidosis secundaria, que es bastante frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica, condrocalcinosis y artritis gotosa, ¿no? En la cual también hay problemas óseos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es prevención, ¿no? Entonces, si es un paciente con enfermedad renal, no diabético, no hipertenso, hay que controlar muy bien esa función renal para prevenir que vaya deteriorándose el filtrado glomerular y condicione un hiperparatiroidismo a la larga, ¿no? Porque como hemos visto es una patología crónica que se da cuando cae la depuración de creatinina. Hay que limitar la ingesta de proteínas, ¿no? Y tratar la enfermedad de fondo, ¿no? El calcitriol a dosis baja está indicado en pacientes que tienen algún grado de enfermedad renal crónica, sobre todo en pacientes que tienen muy baja la depuración de creatinina en orina de 24 horas. El objetivo del calcitriol es tratar de normalizar la paratormona y evitar que nuestro paciente vaya a diálisis, ¿no? Entonces, un paciente en diálisis generalmente tiene los valores de la paratormona muy elevados, muy elevados. El tratamiento quirúrgico está indicado en caso el paciente no responda al tratamiento médico, ¿no? Sea un paciente con hiperparatiroidismo secundario que sea resistente al calcitriol y que tenga síntomas que pueden un poco deteriorar la salud del paciente. Entonces, el tratamiento quirúrgico, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? La paratiroidectomía subtotal o total, como hemos visto, son 4 glándulas paratiroideas. Entonces, la subtotal puede ser retirar 2 de las glándulas paratiroideas o si no, autoimplantarse en el músculo supinador largo o en el músculo esternocleidomastoideo en la zona ventral. El riesgo de recurrencia en este tipo de pacientes es bajo, un 10%. ¿Y cuál es nuestra población de riesgo en general de hiperparatiroidismo? ¿En quiénes debemos hacer un descarte? Sobre todo en mujeres posmenopáusicas, 50, 60 años de edad, pacientes con antecedentes de litiasis renal, litiasis vesicular, pacientes con osteopenia, osteoporosis, detectados mediante una densitometría ósea, o en pacientes jóvenes que estén cursando con algún grado de una neoplasia endocrina múltiple. ¿Qué es lo recomendable para prevenir este tipo de enfermedades, el hiperparatiroidismo? Incentivar la actividad física, al igual que la diabetes. ¿Por qué? Porque la actividad física va a disminuir la reabsorción ósea, ¿no? Tiene este beneficio, la actividad física aeróbica. Y mantener una hidratación adecuada para reducir el riesgo de desarrollar hipercalcemia o nefrolitiasis grave. Mantener una ingesta moderada de calcio y vitamina D. Mujeres en edad fértil, hasta los 30 años, tenemos para repletar nuestras reservas de calcio, entonces por eso es recomendable suplementar el calcio en la dieta para prevenir este tipo de problemas en el futuro. Se recomienda también verificar los niveles de la 25 de hidroxivitamina D y mantenerlos en rangos adecuados, ¿no? ¿Por qué? Porque en niveles bajos también es una de las causas secundarias de hiperparatiroidismo en pacientes, sobre todo con hiperparatiroidismo primario. Evitar los factores que puedan exacerbar la hipercalcemia, como la terapia con litio, ¿no? Pacientes que están con tratamiento prolongado con litio, con hidroclorotiazida, la inmovilización. Son pacientes que hay que estar monitorizando los valores de calcio y pensando o descartando un hiperparatiroidismo secundario a la medicación. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta. El tema